es la mayoría de ingreso para ustedes hoy por hoy. Pero sí, el básico es básicamente lo que más se ve. Es una carrera, esto no es solo de las es una bastante organizada. Entonces nosotros manejamos el tema de los hurtos, el tema del fronteo, el tema del sicariato. El Dios Todopoderoso conjura esta arma para que el que le vaya bien y que la Santísima Virgen lo cubra, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo cubra, lo protege de todo mal y peligro. ¿Para la batalla? Está lista para la batalla. Con Dios y la Santísima y la sangre de Cristo, Padre, por favor, de todo mal y peligro. Amén. Gracias. This year, more cocaine will be produced worldwide than ever before in history. While people in wealthy capitals all over the world consume cocaine that's made here, the toxic leftovers are left behind. We call it bazuco, and it literally means trash. It's the residue of cocaine, and it's made up of stuff like kerosene, sulfuric acid, and some even say human bones that have been crushed. For 30 cents a hit, it's the world's cheapest drug. But even at such a bargain price, the rocketing sales of bazuco are lining the pockets of the cartels because it costs them almost nothing to make. When turning trash into cash, it's all profit. So we've been given access to one of the most feared criminal organizations in the world. They're called the Gulf Clan Cartel. The Bogotá branch of the clan control the city's bazuco trade. We're going to meet their boss in San Bernardo, a neighborhood they've turned into an open-air bazuco market. The mood is tense because one of our contacts was killed here last night, and no one will tell us how or why. Our cameraman is told to stay in the car. Sí, todo el mundo lo conoce a uno. Hay personas que incluso los saludan a uno y uno no sabe ni siquiera quiénes son. No son muchas veces hasta la admiración de la gente. Pero tienen uno como un ídolo. As well as being a bazuco marketplace effectively run by the cartel, San Bernardo is also where users go to get high. The people here, many of them in the midst of a bazuco psychosis, do not like the presence of our camera and begin to surround our car. ¿Qué? Bueno, ¿quieres que nos vayamos en el carro? No. Despite the clan boss's seniority in the area and his reassurance, even he starts to fear for our safety. Okay. Que nos están como pues drogados, entonces ni se enteran lo que está pasando. Unlike other cocaine-based drugs, this one makes users hallucinate. Combine that with the paranoia and aggression of crack, and you get the kind of agitated psychosis bazuco is known for. After smoking, you get a mere 30 seconds of euphoria before the anxiety kicks in. So users are constantly chasing their next hit. Mientras que trate de dejarlo, no puede. ¿Y qué sientes? Como una sensación de temor, de miedo. Antes de uno fumar, le dan cólico en el estómago. Muchas veces hasta ganas de trasbocar, de la misma ansiedad que sí. Pero lo que te quería preguntar es como que suena estresante, suena algo que no es tan placentero, suena como algo horrible, maluco. Sí, pero sí. Entonces. Pero uno paga por eso, por asustarse, por estar así. I try crack first. What's better, bazuco or crack? That's better. Bazuco is like more strong. More strong? Okay. The low price makes bazuco a drug almost exclusively for the poor, with 90% of users falling into Colombia's lowest classes. ¿Qué hacían antes de caer de empezar con la adicción? Yo soy maestro de construcción. Y no lo hago uno por pesar. Nada. No. ¿Te gustaría dejarlo? Sí, me fascinaría. Es de lo más triste esto, el sufrimiento que uno le causa a la familia. Pues me siento como un poco culpable de todo ese mal que he causado a mi familia. Y de pronto me refugio en esto.
¿Te refugias? Sí. ¿Para no sentir qué? Como ese olor, ese remordimiento de que haber perdido a los seres que más amo. With all the poverty that exists here, it's clear how the cartel exploit this by flooding the streets with a drug as cheap as bazuco. Their total control over the area also offers a kind of safe space for the users. Entonces, este lugar acá es como un parque de diversiones, digamos, para que los adictos no salgan de acá y se queden y sigan consumiendo más. Básicamente sí, lo que se quiere es eso. El consumidor no se mueva para otra olla porque es plata que debe entrarle a uno. Bueno, las casas acá siempre están para esto, ¿por qué? Porque son, como tú lo puedes ver, son prácticamente inquilinatos todas. Entonces aquí una persona consigue una pieza, de aquí no se mueven porque consiguen todo. De una persona así, los expendedores, todos los consumidores los conocen. Entonces, pues la persona que necesita droga sabe dónde llegar. The boss wants to show us more of the Gulf Clan's bazuco operation. But first, we're told we'll have to pass some kind of test that involves going into a derelict building on the outskirts of the bazuco wasteland. With no idea what's in store, they begin to search our crew. ¿Los perros son bravos? Sí, entro. Entra. It's pretty strange. I've never seen this before. There's about 10 witches casting spells simultaneously. They say they're going to protect the bazuco and the merchandise, but also they want to keep consumers coming. The energy is super strange. Everybody's armed. And they're telling us that these women are super powerful because the drug bosses will consult them on important decisions. So they can manipulate and they can say who's their enemy. They can kill their enemies and cast spells to protect them as well. Este tipo de cosas, el misticismo es muy particular de la tierra de nosotros. As well as praying for the security of the merchandise, the witches also cast spells on the cartel's men and their weapons, protecting them from harm and guiding their bullets. Dale, por favor, que vayan a fallar. El Dios Todopoderoso conjura esta arma para que le vaya bien y que le vaya bien en todo lo que él vaya a hacer y que todo el que le intente hacer cualquier daño a él, que se devuelva el mal a la persona. Que así sea, que así sea, que así sea. La mano izquierda. Dios nos pare el favor de todo mal y peligro. Tú haces conjuros para protegerla a él. Y a él y a mucha gente. Nosotros no trabajamos solo para él, ¿no? Trabajamos en nivel. Por lo dije anoche, trabajamos con México, con Estados Unidos, con Ecuador. ¿Me entiendes? Allá nos mandan trabajo, nosotros lo hacemos acá. Y a la sangre de Cristo. Y a los ángeles celestiales. Porque nosotros trabajamos con magia blanca. Si trabajáramos con magia negra, sería matando al diablo. Pero nosotros no trabajamos con ese señor. Le tenemos respeto. Nosotros todo es con Dios. Una vez había un muchacho acá que era muy elegado. Pero comenzó a hacer las cosas mal, comenzó a robar, comenzó a joder y uno, bueno, yo le advertí cualquier cantidad de veces, como unos 3 meses. Atrás de 5 puta y nada, no había forma de casarlo. Y por lo menos ese día le pusimos la vela y sin decirte mentira, los 5 minutos llegó. El tipo llegó. Llegó a los ¿Y qué le pasó? Pues se fue para el piso. After receiving the witch's blessing the night before, the boss has the go-ahead to show us more of their bazuco operation. The next day, he invites us to see how the world's cheapest drug is made. Buenas. Buenas. ¿Cómo le va, don? Bien, A la mano. gracias. Gracias. Entonces, ¿esto es la pasta de coca? Esa básicamente sí la base. Esa La base de coca. que sale de la hoja que se recoge allá en las fincas. The word bazuco comes from base, as in the base layer of cocaine. Because bazuco is smoked, some people compare it to crack. But while crack is relatively pure, bazuco contains the toxic residues of chemicals used to process coke, everything from gasoline to sulfuric acid. This causes toxic hepatitis, chemical pneumonia, lead poisoning, and cerebral atrophy. Manufacturers add even more cheap chemicals and solvent to ignite and extract the cocaine content, which, when smoked, are toxic. ¿Y la liga qué contiene? Contiene un químico blanco, que no reservamos el nombre porque no sé que lo vayan a prohibir, alcohol industrial.
Bazooka chefs will also add elements to bulk out the product. Cement, volcanic ash, and even human bones are rumored to be added. A eso ya el mismo sepulturero le vendía a uno un pedazo de espinilla o de codo. Yo no le llevaba para la... ¿Y usted no le daba ni asco, ni miedo, ni nada? Sí, yo, ¿por qué si eso es? Ya estaba muerto. ¿Y entonces lo rayaba con qué? Se raspaba con un cuchillo, con un vidrio. Se raspa así, se saca harina. Digamos a 50 gramos, sale 4 o 5 gramos. Y eso nomás atrae a la gente. ¿Tú lo has probado? No, le tenemos muchos respetos, porque sabemos que es una droga muy adictiva. El consumidor se fuma una y quiere fumarse, o se fuma 2 y quiere fumarse 5. Se fuma 5 y ya quiere 10. ¿Y usted se siente como mal de que la gente esté así en la adicción o...? Eso es decisión de cada quien porque prácticamente nadie obliga a nadie. Es porque le gusta. Por los mismos químicos se traen, entonces eso lo van enviciando cada un día más. Uy, lo hace rápido, mira. ¿Y antes qué hacías? De allá pasé a trabajar directamente en platanera, bueno. Pero se le acabó el trabajito, Tengo que venir a buscar a la ciudad. El campo es muy lindo, pero tiene que uno tener con qué sobrevivir, si no. Entonces, necesité ganancia para comer con Perry. Éramos personas de bajos recursos, éramos personas campesinas. Y somos los que siempre hemos llevado el peso de la guerra en Colombia. This year, riots came to the Colombian streets. The country was already reeling from masses of internal refugees fleeing from cartel-controlled areas into the cities. Then chaos erupted after the pandemic, leading to widespread protests and brutal police retaliation. By blocking roads, these riots in turn caused fuel and food shortages that have added to the problem. All of this is music to the Gulf Clan's ears, who now have an army of displaced, unemployed workers to turn into bazooka addicts or recruit to their organization. The government has taken a hardline approach, declaring a war on bazooka dens. The military recently swooped into a Bogotá neighborhood named El Bronx, targeting bazooka users. They found bodies, dismembered limbs, drugs, weapons, and child prostitutes. They tore down buildings, but it wasn't long before San Bernardo became the new El Bronx. ¿Y tú crees que el gobierno va a poder demoler todas estas ollas o que si demuelen una va a salir otra? Demuelen 3 y salen 5. Así sea en otro barrio por allá. O sea, ¿tú crees que el gobierno jamás podrá ni la policía acabar con esto? Toman el tema de la adicción y de la drogadicción como un tema de responsabilidad social, como un tema que les compete básicamente a ellos. Pero ¿tú qué piensas un poco de esa situación como de pobreza e indigencia extrema? O sea, es decir, a ti te sientes mal de que esta gente le está vendiendo este producto que los está volviendo tan adictos. Ya cuando el tema monetario ya se puede decir que uno se va olvidando de lo que como tal, hasta el daño que se le está haciendo a la sociedad, pues uno es consciente de todo eso. Pero igual ese es un punto sin retorno, ¿por qué? Por lo que no hay apoyo a nivel gubernamental en un país como en el que estamos. O sea, es muy difícil. Aquí a nadie le importa el bienestar de los demás. Aquí no hay caminos de apoyo, no hay forma de que la gente de pronto se resocialice, dejen de consumir X o Y tipo de droga. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa eso. Hasta estaba por la mente de uno también cambiar de vida. Sí. Pero no es tan fácil. The Klan are very happy to put the blame on the government for the poverty in Colombia. But through their production and trafficking of a drug as cheap as bazuco, they are capitalizing on the situation and are also responsible for the crisis. Bazuco's popularity among a growing population of unemployed urban poor fuels the violent criminal enterprises that are threatening to tear Colombia apart. But it's also destroying people's mental health. And because bazuco is more deadly than any other street drug due to the toxic chemicals involved, in many cases, it's killing them too. We've met up with Jenny and Julian, a couple who live on the streets of Bogotá and have both become addicted to bazuco. They spend most of their day collecting waste, which they can resell as recycling.
El vidrio, por ejemplo, el vidrio es muy barato. Ok. El vidrio, el kilo de vidrio cuesta 100 pesos. Ajá. Entonces, tú para hacerte 3.000 pesos tienes que llevar 30 kilos de vidrio. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Bien, bien. Qué pena con ustedes, muy buenas tardes. Nos disculpan molestarlos, miren, estamos reuniendo para poder comprarnos un cafecito con un par de panes. Nosotros reciclamos pues para pagar un camarote, no sé si de pronto nos puedan ayudar. Por acá tienes, ¿esto también te la puedo rezar? Permiso. A ver. Bueno, yo duré 16 años trabajando con Open. Yo era brigadista contra incendio hasta que llegó la pandemia. Pues tú ya no tienes opciones, o sea, si tengas plata no puedes pagar un hotel, pues te toca echar. Jenny is one of an estimated 5.6 million Colombians who were left unemployed during the pandemic. Entonces, pues la única opción era mantenerse despierto y de 8 de la noche a 6 de la mañana que amanecía a brillar. Cuando uno está en la calle necesitas presentación personal, necesitas un uniforme. Entonces, si tú tengas una residencia a diario, no te va a quedar tan fácil tener tu camisa blanca pulcrada, tu pantalón bien planchadito. Entonces, esas son cosas que uno pierde, que son difíciles, pero pues... ¿Qué siente el adicto del bazuco cuando no tiene bazuco y lo necesita? El cuerpo te... Estoy sintiendo en estos momentos. ¿Y qué es? ¿Cómo lo describes? Como ese afán, como ese que bueno. Y como que de pronto si tú estás triste o preocupado, como que en el momento en que tú te lo has aplicado, te dan una noticia fuerte. Given that the government's not going to reduce poverty from one day to the next, the only hope for bazuco users currently is harm reduction. With Jenny and Julian, we're going to meet an NGO called Acción Técnica Social. Julian, the founder, has invited us to film a workshop where he's teaching bazuco users how to consume using a safe pipe that filters out much of the bazuco's harmful chemicals. ¿Qué es lo que permite? Esta cazuletica lo que va a evitar son dos cosas, lo que yo les dije. Que el bazuco tenga de contacto con el fuego directo y se forme esas sustancias que ya les dije que son más tóxicas que vienen en la terapia. El bazuco se va a calentar al punto que la única sustancia que se va a evaporar de todo el polvo que hay es la base de coca. ¿Sí? Segundo, algunos de los adulterantes más comunes que le suelen echar al bazuco se queden aquí y no se vayan en el pipazo, con el cual, como les digo, tienen como un impacto menos negativo en la salud de ustedes. A la verdad, para decirle si está bueno, pues vamos a ver. Julian's Safe Pipe is currently a prototype which he hopes to distribute to health centers one day, similar to clean needle programs. Básicamente, sí hay una correlación, digamos, entre abandono estatal, instituciones, un poco, y el bazuco, ¿no? Y el consumo de bazuco. Lo que yo he verificado es que obviamente por lo que es una sustancia tan estigmatizada y el consumidor también se estigmatiza a través de la sustancia, pues obviamente es como una regla el hecho de que si tú no abandonas el consumo de bazuco, entonces te mereces todo lo que te suceda y pierdes como tu ciudadanía. Bazuco is stigmatized simply because poor people take it, and it's often associated with crime, but it's part and parcel of the cocaine trade. La policía colombiana allanó este fin de semana el expendio de drogas más grande de Colombia. Las autoridades dijeron que 11 individuos fueron capturados y la policía incautó grandes cantidades de cocaína, marihuana y una sustancia adictiva conocida como bazuco. Pero digamos que el consumo de bazuco está muy estigmatizada la sustancia. Las alternativas que se ofrecen a veces en el distrito pues tienen mucho que ver como con esa cuestión ética de si te quieres que te ayudemos, entonces debes dejar de consumir. La opción de no consumir no es la solución más inmediata para este tipo de personas o consumidores que tienen además unas situaciones de vida un poco más complicadas. Entonces, la reducción de riesgo y daño me permite a mí dar alternativas para mejorar esa calidad de vida y las dinámicas también de vida de estas personas de una manera en que ellos también pueden tomar la decisión propia y que las apliquen y que sean funcionales para ellos. El problema realmente del bazuco, más allá de lo físico-químico, que en esto se trabaja mucho también eso, la parte pues, se lo arrancan y así, y en cambio acá es un proceso pues que ellos entienden, se les nota que sí saben qué es lo que están haciendo, porque es que calle y una mujer en una calle, yo siempre andaba sola hasta que lo conocí a él. ¿Y cómo fue? ¿Amor a primera vista? Como dicen, ¿no? Algo así. ¿Sí? ¿Qué pensaste tú cuando la viste?
No, pues es que yo siempre que la veía, ella siempre ha sido guerrera, se ha rebuscado y me llamó mucho la atención. ¿Y tú qué pensaste? Lo mismo, porque muchos es, bueno, ¿cómo sería? Pues ver en un futuro pues tampoco, porque yo soy de las personas de que pienso que usted no puede pensar qué va a ser mañana, porque nunca sabe qué va a pasar. Sí. Pero pues sí, ahí vamos y hemos sobrellevado muchas cosas y el tiempo es el que se todo lo ves. Entonces ellos realmente lo que quieren y necesitan, digamos, son unas opciones, tanto laborales, ocupacionales, de salud y demás, que les permita, digamos, adaptarse a las dinámicas de vida que ellos manejan y que igual que lo hacemos nosotros, puedan elegir modificar los estilos de vida que ellos manejan dentro de sus realidades para que finalmente puedan tener un poco más de funcionalidad y tengan, digamos, menos riesgos tanto en sus contextos como en sus costumbres. So through workshops like these, where Bazuco users are treated in a dignified way, we can see the human side behind the Bazuco addiction. We saw, for instance, Jenny and Julian, who are a super sweet couple, but they are caught up in this vicious cycle. It's really sad, but it's the reality for thousands of Colombians. A lot has been said about Western cocaine consumers being responsible for a trail of death. But as well as the killings, there is also a toxic byproduct, causing massive harm to Colombian society. As is often the case with global trade, poor nations suffer to produce goods consumed by wealthy ones. Unfortunately, it's a vicious circle here. As the drug trade continues to fund armed conflicts, more people are being displaced. Many of them are becoming addicts or working for the cartels. We can't just stop the global drug trade, but what's clear is that if people have jobs, they don't tend to become addicts or criminals. Perhaps the solution to the Bazuco epidemic and many of Colombia's issues lies not in fighting crime, but in giving people opportunity.